para realizar esto, vamos a utilizar las herramientas que les he indicado: convertidor de texto a ASCII. Y vamos a buscar una tabla de código ASCII para guiarnos. Listo. Aquí tenemos en esta tabla los valores ASCII para los caracteres imprimibles. El ejercicio 1 dice que tengo que realizar la conversión a código AMI. Les había dicho que AMI viene del acrónimo de Alternate Mark Inversion, es decir, inversión de marcas alternadas. ¿Qué significa esto? Esto significa que en código AMI, bueno, el código AMI, al ser un código bipolar, utiliza dos amplitudes, dos tipos de amplitudes. Utiliza amplitud positiva y amplitud negativa, además de la referencia o de la línea del cero de la señal. En código AMI, el primer 1 de la señal se codifica como un 1 en amplitud positiva, como un valor positivo de amplitud positiva. El segundo 1 en la señal se representa como un 1 de amplitud negativa, es decir, en la línea que pasa por debajo del cero. Y los ceros en código AMI se representan simplemente como ceros en la línea del cero de la señal. ¿Por qué se le llama AMI? Porque los unos se van alternando. Como les había dicho, el primero es positivo, el segundo que aparezca en la señal es negativo, el tercero en aparecer en la señal vuelve a ser positivo, el cuarto es negativo, el quinto es positivo y así sucesivamente. En el caso de nuestra cadena de texto, que es 2021, tenemos los valores 50 para el 2, 49 para, bueno, 48 para el 0, 50 para el 2 y 49 para el 1. Realizando la conversión del texto 2021 a binario, tendríamos estos valores. El 20 hemos dicho que era 50. Este es el valor de 50 en binario. El 0 es 48. Este es el valor de el 48 en binario. El 2 es 50 en código ASCII. Este es el valor de 50 que se repite en este caso. Y el 1 es 49 en código ASCII. Ese 49 que era código ASCII pasado a binario tiene este valor de 8 bits. Una vez que tenemos la cadena 2021 convertida a binario, podemos realizar la codificación AMI. Para realizar esta codificación vamos a utilizar el script de MATLAB que tengo preparado. Y ya deben poder apreciar en pantalla el script que tengo preparado para la codificación. En esta parte que subrayo con rojo, tenemos la señal de entrada, la señal que voy a codificar. Esta señal que voy a codificar es la secuencia de unos y ceros que van a pasar a ser un código de línea graficado en el plano. Luego, una vez que ya tenemos la
secuencia de bits preparada, ejecutamos el script y el código que se va a generar va a ser un código de acuerdo a la regla del código AMI que les he indicado verbalmente hace rato. Bien. Vamos a copiar nuestra señal a codificar para comparar con el resultado gráfico, de la señal. Entonces, con mi apuntador láser observamos, esta es la señal que estoy transmitiendo, el código binario que estoy transmitiendo, que representa el- la cadena de texto 2021 dividida en un grupo de cuatro octetos de 8 bits cada uno, y esta es la representación numérica. En código AMI, esta sería la representación, la que estoy subrayando con el láser. Vemos, la señal de entrada X sub n es 0011, 001, 000, 11, 000, 000, 11, 001, 000, 11, 0001. Ahora, como les había dicho, el primer 1 tiene signo positivo. Vamos a ir marcando en la señal cada uno que tengamos. El primer 1 tiene signo positivo, el segundo 1 tiene signo negativo en la señal que me he propuesto graficar. El tercer 1 va a ser positivo nuevamente. El que le sigue va a ser negativo. Le sigue positivo. El que le sigue va a ser negativo. El que le sigue va a ser un 1 positivo. El próximo va a ser negativo. El que le sigue va a ser positivo. El próximo va a ser negativo. Y el último 1 va a ser positivo. Bien. Entonces, de acuerdo a la sintaxis del código AMI, aquí tengo una cadena X sub n, una cadena de bits X sub n llena de ceros y unos. Los ceros simplemente van en la línea del cero, en el cero de la señal, en código AMI. Los unos van intercalándose, como les había dicho. Aquí tengo el primer 1 que va a ser de amplitud positiva, eso se refleja aquí. El que le sigue va a ser de amplitud negativa, eso se refleja aquí. El tercer 1 va a ser positivo nuevamente y eso se puede ver aquí. El que le sigue va a ser negativo, eso se observa aquí. El próximo va a ser positivo y eso está aquí. El que le sigue va a ser negativo, eso está aquí. El siguiente 1 va a ser positivo, de amplitud positiva, eso se observa aquí. El que le sigue va a ser un 1 de amplitud negativa, eso está aquí. El que le sigue va a ser un 1 de amplitud positiva, es este 1 de aquí. El que le sigue va a ser un 1 de amplitud negativa, es este de aquí. Luego tenemos el último 1 de la señal, que es un 1 de amplitud positiva y está aquí. Esta sería la cadena representada en código AMI. Esta cadena representada en código AMI es la cadena que representa al texto de la cadena de caracteres 2021. Luego, entonces, bueno, es un código bastante sencillo de implementar el código AMI. No sé si hay alguna pregunta quizás del ejemplo que acabamos de realizar.
Ok, entonces si no hay preguntas, yo les voy a explicar algunos detalles de la señal que estamos viendo en pantalla. Este script de MATLAB que tengo, bueno, la figura que tengo desplegada en pantalla, me muestra en primera instancia la señal que estoy codificando, es decir, la cadena de ceros y unos que está codificándose en cierto formato. Lo que se despliega abajo es el código AMI. El código AMI sigue la regla de sintaxis que les he explicado de alternar los unos. Los unos llegan de forma alternada. Ahora, abajo tengo otras dos gráficas en la figura, otros dos plots que son el código con bits de violación y el código con bits de relleno. En este caso, ¿por qué se habla en términos de bits de violación y bits de relleno? En cuanto a la codificación bifásica, la más sencilla de realizar es la codificación AMI. La que le sigue en orden de dificultad, más o menos, si lo queremos ver de esta forma, sería la codificación HDB3. ¿Y en qué consiste la codificación HDB3? La codificación HDB3 consiste en una modificación de el AMI, del código AMI. ¿De qué se trata la modificación al código AMI? En código AMI habíamos visto que la regla básica era los ceros se mantienen siendo ceros. Los unos en código AMI se vuelven unos alternados entre positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Ahora, la regla adicional que se tiene en HDB3 es ya una vez que tienes el código AMI listo, para convertir de AMI a HDB3, lo que tienes que ver es cuántos bits existen, cuántos ceros existen agrupados de 4 en 4. En este caso, para la señal que tenemos, que es esta la señal original, podemos ver que aquí tengo dos ceros, todo normal. Aquí tengo otros dos ceros, todo normal. Aquí tengo tres ceros, todo transcurre de manera normal. Aquí hay una cadena, bueno, una subcadena, si esa es la palabra apropiada, una subcadena de ceros que es un poco extensa. ¿De cuántos ceros se compone esta subcadena? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta subcadena del código que estoy transmitiendo está compuesta por 6 ceros. Entonces, si estoy realizando una codificación HDB3, aquí ya existe un factor a considerar, un factor importante. Cuando estamos hablando de código HDB3, los bits contados, bueno, los bits que son 0 y que se encuentran agrupados en valores que son de 4 o más, se los tiene que contar de esta forma. El primer 0 es un bit sencillo, el segundo igual, el tercero igual, el cuarto es el bit de violación. El cuarto 0 en una cadena de más de 4 ceros, mayor o igual a 4 ceros, se lo denomina bit de violación. Se lo representa así como un pulso en una señal aparte, o también se lo puede representar con la letra V. Luego, en el caso de los bits de relleno son los bits continuados en una cadena iniciada por un bit de violación. Es decir, si tenemos que aquí inicia un bit de violación, que es el cuarto bit en una cadena sucesiva de bits, bueno, de una cadena sucesiva de bits ceros de tamaño mayor o igual a 4, aquí empezamos a contar. Aquí tendría que ver 1, 2, 3, 4. El cuarto bit, empezando en el bit, en el bit de violación, sería un bit de relleno, siempre y cuando este valor sea 0. Pero aquí vemos que el 1, el 2, el 3, el 4, la cuarta posición que le sigue al bit de violación,
no es un bit 0, es un bit 1 en la cadena que estoy enviando. Como en este caso, el cuarto bit que le sigue al bit de violación, el 1, 2, 3, 4, el cuarto bit que le sigue al bit de violación no es un bit 0, no podemos hablar de la existencia de bits de relleno. Únicamente en este caso tenemos el bit de violación de esta secuencia en codificación, ya entrando un poco a lo que sería la sintaxis del código HDB3. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No hay preguntas. Ok, entonces si no hay preguntas, vamos a seguir con el ejercicio próximo. El próximo ejercicio dice, codificar la cadena de bits 01, 001, 010, 101, 010, 101, 011, 101, 110, 10 en codificación AMI. En este caso, bueno, lo más apropiado sería revisar el planteamiento que me están dando, ¿no? En los anteriores ejercicios que hemos realizado, la consigna del ejercicio decía codificar la cadena de texto, codificar la sigla, codificar la fecha de cumpleaños y demás. En este caso, en el ejercicio 2, la consigna dice directamente codificar la cadena de bits, tantos, 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 en codificación AMI. Entonces, en este caso, ya no tengo que realizar la conversión de caracteres imprimibles a binario. En este caso ya me están dando la cadena de valores binarios que se tiene que codificar. Ya no tengo que convertir de carácter por carácter a código ASCII y del código ASCII a binario. Cuando en el ejercicio les indiquen codificar o convertir la cadena de bits 01, 001, 01, 001, cualquier valor lleno de ceros y unos, eso significa que ya no tienen que realizar la tarea de convertir eh, de código, bueno, de caracteres imprimibles a binario. Ya no tienen que utilizar la tabla de código ASCII. Solo en estos casos en los que les den números o algunas siglas, tienen que realizar esa tarea de conversión a código ASCII y de ASCII a binario. En este caso, en el ejercicio ya se puede realizar directamente la codificación en el formato que me piden, que es código AMI. Entonces voy a realizar copia y pega de la señal en mi script de MATLAB. Y aquí voy a pegar a la señal. Esta es la señal, el código binario de entrada que tengo que codificar. Bien, ya tengo
la secuencia binaria lista para convertir y simplemente voy a ejecutar el script. Bien, lo que deben estar apreciando en este momento en la pantalla es el resultado de esta codificación en formato AMI. Entonces, esta es la secuencia de bits que yo pretendía codificar, la secuencia original. Vamos a copiar la secuencia para comparar. Bien, aquí tenemos la secuencia de ceros y unos. La secuencia era 0, 1, 0, 0, 101, 0, 10, 10, 10, 101, 0, 11, 10, 11, 10, 10. Ahora, lo que tengo graficado aquí es el código binario transmitido, es la señal transformada en codificación unipolar. Aquí tengo el resultado en codificación AMI. En codificación AMI sabemos que los unos van de manera alternada, ¿no? Como habíamos hecho en el caso anterior, podemos poner los signos de los unos para ver si se cumple. Aquí tenemos el primero uno es positivo, el que le sigue es negativo, el siguiente es positivo, el otro es negativo, luego le sigue un uno positivo, luego uno negativo, luego uno positivo, uno negativo, luego le sigue en este caso uno positivo, luego uno negativo, luego uno positivo, luego uno negativo, luego uno positivo, luego uno negativo, luego uno positivo. El último es uno positivo. Comparando con el resultado codificado en AMI, podemos ver que se cumple. Hemos realizado una codificación adecuada. El primero uno es positivo, está aquí. Luego le sigue uno negativo, es este de aquí. Luego tenemos uno positivo, este de aquí. Luego uno negativo, este de aquí. Luego uno positivo, este de aquí. Uno negativo, que es este. Uno positivo, que es el de aquí, el del medio. Luego tenemos uno negativo, que es este. Luego tenemos uno positivo, que es este de aquí. Y aquí tenemos un caso interesante, están tres unos juntos, entonces este es positivo, este es negativo y el tercero es positivo. Esa subcadena la podemos ver traducida en código AMI aquí. El primer uno de esta subcadena de unos es positivo, el que le sigue es negativo y el que le sigue es positivo. Luego tenemos uno aquí que es negativo, es este de aquí. Luego tenemos uno positivo, este de aquí. Luego tenemos uno negativo, que es este de aquí. Y el último uno de esta cadena de bits es positivo, es este de aquí. Esta sería la codificación AMI de esta cadena de texto. Eh, esta cadena de texto, bueno, esta cadena de bits, mejor dicho, realizando una apreciación a la cadena en conjunto, podemos observar que no tiene subcadenas que estén llenas de ceros, es decir, en ningún lado de esta cadena de bits vamos a encontrar un grupo de mayor o igual a 4 ceros. En este caso, lo máximo que podemos encontrar son estos dos ceros que están juntos aquí. Luego, no hay en ningún caso una subcadena de ceros que tenga tamaño mayor o igual a 4. Bajo esta premisa no podemos hablar de bits de violación ni bits de relleno, porque habíamos indicado que los bits de violación y bits de relleno para una codificación HDB3 solamente
se toman en cuenta las subcadenas que estén llenas de ceros y que el tamaño de la subcadena sea mayor o igual a 4. En este caso, la mayor subcadena de ceros que podemos encontrar es esta subcadena de aquí, que tiene tamaño 2. Este sería el segundo ejercicio para ejemplificar un poco mejor lo que es la codificación AMI y hablar un poco respecto a la codificación HDB3, que es lo que les había indicado. De AMI a HTB3 simplemente existe la variación con respecto a las subcadenas de ceros consecutivos de tamaño mayor o igual a 4. En el tercer ejercicio tenemos la consigna que nos dice codificar la cadena de texto MAT 1100 en codificación AMI y HDB3. En este caso nos indica que tenemos que codificar una cadena de texto al formato AMI. Si nos piden codificar la cadena de texto, tenemos que realizar la conversión del texto a código ASCII de código ASCII a binario. En este caso tenemos que la cadena MAT 1100 tiene 7 caracteres. Si la cadena MAT 1100 tiene 7 caracteres y cada carácter ocupa 8 bits, el total de la cadena va a tener un número de 56 bits. Va a ser una señal un poco larga de codificar. El proceso, ya saben, tenemos que realizar la codificación con ayuda de nuestro asistente virtual. Y el asistente nos traduce el texto a código binario. Cada uno de los bytes representa una letra y cada uno de estos bytes está asociado con el valor en código ASCII de la letra que estoy codificando, ¿no? Por ejemplo, para la M teníamos que el valor en ASCII de la letra M era el valor de 77. La M mayúscula tiene un valor de 77 en ASCII y ese valor de 77 traducido a binario es 01001101. Y así sucesivamente con la A, con la T, con la 1100. Entonces copiamos la cadena de unos y ceros que ya tenemos lista para la traducción y la pegamos en nuestro script de MATLAB. Aquí tenemos nuestra señal de 56 valores binarios. Podemos realizar esta codificación. Lo que les estoy compartiendo sería el resultado de la codificación de esta secuencia de unos y ceros. En esta secuencia de unos y ceros nuevamente vemos que tenemos primero uno positivo, el segundo negativo, el tercero positivo, el cuarto negativo, el quinto positivo y así sucesivamente, alternando cada uno entre positivo y negativo. Los ceros simplemente se representan como cero en la línea de cero y lo que en este caso podríamos tener es la codificación con bits de violación y bits de relleno para
el caso de los valores de bit 0. Por ejemplo, lo que podemos encontrar en esta señal. Aquí tenemos un conjunto de 1, 2, 3, 4 ceros, 5 ceros. En este conjunto de 5 ceros, el cuarto cero va a ser un bit de violación con polaridad positiva. Aquí tenemos un conjunto de 4 ceros. En este conjunto de 4 ceros, el cuarto bit va a ser un bit de violación con polaridad negativa. Aquí tenemos un grupo, una subcadena de 5 ceros, igual que en este primer caso, donde el cuarto bit de esta subcadena va a ser un bit de violación con polaridad positiva. La polaridad en los bits de violación es alternada, como se puede observar en la gráfica resultante. En este caso, aquí tenemos nuevamente una subcadena de 4 valores, donde el cuarto valor va a ser un bit de violación con polaridad negativa. No se aprecia muy bien, pero lo estoy remarcando con el puntero láser. Luego, respecto a los bits de relleno. En este caso tenemos aquí la resultante de los bits de relleno traducidos para cada secuencia de bits de violación. En HDB3 lo que se hace simplemente es a la cadena, a la señal resultante en código AMI se le agregan los bits de violación y los bits de relleno. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, entonces antes de mencionar eso, hay que aclarar que hasta aquí, hasta esta parte en la que está subrayado con rojo, ya tengo la codificación AMI de la cadena de bits que pretendía codificar. La identificación de los bits de violación y los bits de relleno ya corresponde a los pasos para hallar la codificación HDB3. Una vez que realiza la identificación de subcadenas de ceros de tamaño mayor o igual a 4 para los bits de violación y los bits de relleno, el script que estoy utilizando tiene la ventaja de realizar la codificación HDB3 en este formato. Es decir que aquí ya me saca el código AMI, desde la secuencia de bits original, pero ya me lo saca sumado con la cadena de bits de violación y bits de relleno. Como pueden observar aquí, si no me equivoco, había un bit de violación que era de polaridad positiva, es este de aquí. Luego, en este caso, aquí tenía otro bit de violación, que era este de aquí. Y, si no me equivoco, tenía 3 bits de relleno. Uno en el espacio 23, en la posición 23, el otro en la posición 44 y el otro en la 53. Esos bits de relleno están en esta parte. Aquí, aquí y aquí, los 3 bits de relleno. La polaridad de los bits de relleno también se realiza de forma alternada, como pueden ver en la gráfica resultante de bits de relleno que tengo en este lado. El primer bit de relleno es de polaridad negativa. El segundo bit de relleno es de polaridad positiva. Y el tercer bit de relleno nuevamente es de polaridad negativa. Entonces, este sería el código AMI para la cadena de texto MAT1100. Y lo que tenemos aquí, la otra gráfica sería la codificación HDB3 para la cadena de texto MAT1100. Esto que está aquí. Esta es la codificación HDB3 de la cadena de texto que
el ejercicio nos pedía codificar, es decir, la cadena de texto MAT 1100. Esta sería la resolución del tercer ejercicio con la explicación correspondiente. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Los bits de relleno, que, o sea, de cómo sé cuando tengo un bit de relleno, Oxy. Ya, les explico. Se puede ver la pantalla con las 4 gráficas. Sí, se ve, Oxy. Ya, entonces, lo que habíamos establecido era que los bits de violación empezaban a contarse, a contabilizarse en las secuencias subcadenas de texto de tamaño mayor o igual a 4. La primera subcadena de texto mayor o igual a 4 que tenía para este ejemplo se ubica aquí, donde está el puntero láser. Luego, en la primera subcadena de 4 ceros, el cuarto cero es el bit de violación que va a empezar con polaridad positiva. Lo que corresponde, seguido de ello, es ver cuántas cadenas, cuántas subcadenas de ceros tengo aparte de esta. Nos fijamos en el código binario original. Primero aquí tengo la cadena que estoy subrayando con el puntero láser que tenía 5 ceros. Aquí tengo otra cadena que es una cadena una subcadena de 4 ceros. Aquí tengo otra subcadena que es de 5 ceros, igual que el principio. Y aquí tengo una subcadena de 4 ceros. Entonces, las voy a remarcar para que se note bien. Esta es la de 5, esta es la de 4. Esta es la de 5 de nuevo. Y esta es una de 4. Todas las demás subcadenas de ceros en la señal original son de tamaño menor o igual, menor a 4. Son de tamaño menor a 4. Entonces esas, nada que ver, se representan simplemente como ceros en la señal. Estas 4 subcadenas de ceros son las importantes. En la primera subcadena simplemente voy a considerar al cuarto bit como el bit de violación, y el bit de violación va a empezar con polaridad positiva. El siguiente bit de violación en una subcadena de ceros va a ser de polaridad negativa. El siguiente bit de violación en una subcadena de ceros va a ser de polaridad positiva. Y el siguiente de polaridad negativa. Hasta esa parte teníamos explicado la forma de identificar los bits de violación. Ahora, para los bits de relleno. La forma de hallar los bits de relleno es la siguiente. En una subcadena de ceros que no sea la primera, es decir, puede ser la segunda, la tercera o la cuarta, el bit de relleno siempre va a estar 3 posiciones a la izquierda del bit de violación. Es decir, en este caso, primero hago los bits de violación como corresponde, mi señal de bits de violación. Luego, en el segundo bit de violación me ubico aquí y en la tercera posición a su izquierda
si estoy hablando de un bit de violación, obviamente los 3 bits que le sigan, bueno, pueden ser 3 o más, los 3 o más bits que le sigan a la izquierda van a ser ceros. Entonces, el tercero a la izquierda va a ser un bit de relleno. Es decir, los bits de violación y los bits de relleno siempre están separados de, en cadenas de 4. Aquí tengo el bit de relleno y a 3 posiciones de este bit de relleno tendría que estar el bit de violación. A ver, 1, 2, 3. Bueno, en este caso por la escala no se aprecia bien, pero la distancia entre un bit de relleno y un bit de violación siempre es de 2 bits. O sea que en este espacio que voy a subrayar con otro color, hay 2 bits. Eso, aquí. Aquí hay 2 bits. Aquí pasa lo propio. Aquí hay 2 bits. Y aquí igual. Este no lo he subrayado bien. Esto sería aquí. Aquí pueden ver que la distancia entre un bit de violación y un bit de relleno siempre va a ser una distancia de 2 bits. Entonces, tengo 1, aquí tengo 2, en la tercera posición está el bit de relleno. Aquí lo propio, tengo el tercer bit de violación. Aquí tengo 1, aquí tengo 2, y a la tercera posición, a la izquierda de este bit de violación, va a estar su respectivo bit de relleno. Aquí igual, aquí tenía un bit de violación, aquí tengo sus 2 posiciones, y a la tercera posición a la izquierda de este bit de violación tengo su bit de relleno. Los bits de relleno se contabilizan de esta forma, empezando en negativo. Bueno, de acuerdo a la representación que hace el INGE, en algún caso, en vez de darles polaridad, simplemente los llama a los bits de violación, como les había mencionado, a los bits de violación con una V, y a los bits de relleno con una B mayúscula. Entonces, esta sería más o menos una representación de bits de relleno y bits de violación. Estamos realizando aquí. ¿Se ha entendido la forma? Sí, Oxy. Ya. Entonces, eso es lo que tienen que acordarse. Donde haya un bit de violación, a partir de la segunda subcadena de ceros que contabilicen, donde haya un bit de violación, a 3 posiciones a la izquierda siempre va a tener el bit de relleno su lugar, empezando a contabilizarse en una polaridad negativa. Esta sería la codificación HDB3 que tenemos más o menos para esta señal, asignando a cada bit de violación y cada bit de relleno su letra. La forma en la que el ingeniero les enseña a realizar esta codificación es con estas letras. B mayúscula para bits de violación y B mayúscula para bits de relleno y V para bits de violación. Si no hay otras preguntas, vamos a pasar a realizar la parte de modulación digital.
Para la próxima clase voy a preparar algunos ejercicios más de codificación. Eh, Quizás algunos ejercicios que estén en HDB3, otros ejercicios que estén en AMI. Y no sé si vamos a realizar todavía las otras normas de codificación, porque generalmente no les piden el examen. Las que más les suele pedir siempre son HDB3 y la codificación que habíamos visto NRZ. Las típicas preguntas de examen son codificar la fecha de nacimiento en NRZ y codificar una secuencia. Les da el ingeniero una secuencia de unos y ceros para que codifiquen en HDB3. Generalmente la secuencia que les da es una secuencia que tiene largas subcadenas de ceros y varios unos alternados. Es decir, una cadena que tenga unos que están juntos y varios ceros que también están juntos. Esta es la resultante de código HDB3 para esta cadena de 56 bits que hemos visto que es la representación de la sigla MAT1100. Entonces, lo voy a cerrar la figura y vamos a continuar con las diapositivas. Bien, aquí tenemos nuestras diapositivas para continuar con la parte de codificación. No, bueno, ya estamos realizando la parte de modulación digital. Entonces, vamos a repasar un poco de teoría. Las señales producidas mediante métodos de codificación de pulsos, así como señales de datos digitales en terminales digitales, no se transmiten a gran distancia en forma de señal de banda base, es decir, tal como se generan, sino que se transmiten en forma de una señal modulada en forma analógica. Entonces, en este caso, la terminología importante que podemos rescatar de este párrafo es la parte de módem. ¿Qué es el módem? El módem viene de las palabras modulador de modulador y la modulación, como probablemente han revisado en otras materias como Tele1, Tele2, la palabra modulación significaba el tratamiento de una señal eh, a través de la variación de alguno de sus parámetros para enviar la señal sobre una onda portadora. Es decir, la modulación es el envío de una cierta información a través de una onda portadora que va a ser otra señal. Para realizar modulación siempre se necesitan dos señales, en este caso la portadora y la señal de información. Y los parámetros que se suelen variar son la amplitud, la frecuencia, esto en el caso de la modulación analógica. En modulación analógica se modula amplitud y frecuencia para realizar el proceso de modulado. Esto es parte propiamente de la materia de electrónica de telecomunicaciones, lo que se ve en los ejercicios de modulación analógica y modulación AM y FM, modulación en amplitud y modulación en frecuencia. En este caso, la modulación digital hace referencia al proceso exactamente parecido de enviar una información, una señal digital, a través de una señal portadora. Esta señal portadora puede ser una señal de tipo analógica en la que se varía algún parámetro. En este caso, hay tres esquemas que son los más clásicos para realizar modulación digital, modulación para el envío de datos digitales.
Estos tres esquemas son los esquemas FSK, ASK y PSK. ¿Qué significan estos acrónimos? El acrónimo FSK viene del inglés Frequency Shift Keying. El acrónimo ASK viene del inglés Amplitude Shift Keying. Y el acrónimo PSK viene del inglés Phase Shift Keying. ¿Qué significa? Bueno, en el caso de FSK, Frequency Shift Keying, la traducción literal de este conjunto de palabras significa el llaveado de frecuencia, el llaveado alternado de frecuencia. En Amplitude Shift Keying, esto es llaveado alternado de amplitud. Y Phase Shift Keying significa llaveado alternado de fase. La idea detrás de la modulación digital consiste en realizar una operación como les explico, es una operación de variación en una señal analógica para enviar información digital. Esto se va a entender mejor cuando revisemos los gráficos. Vamos a pasar al diagrama de un modulador digital. Aquí en pantalla tenemos una transmisión y recepción binaria mediante una portadora modulada. En este caso aquí tenemos voy a subrayar con azul la parte del transmisor y voy a subrayar con verde la parte del receptor. Entonces lo que tenemos aquí es una transmisión y recepción a través de una portadora modulada. En la parte del transmisor, que es el que envía la señal, tenemos la fuente de información de la que se extrae la señal analógica que pasa a través de un modulador digital y que ingresa al módem del transmisor, que trabaja en conjunto con un oscilador para enviar la señal a través del canal. La señal, cuando está realizando su viaje a través del canal de información, recibe ruido. Este es el ruido que recibe la señal y es inherente al tipo de información. En toda transmisión siempre existe ruido que altera la señal que se está enviando originalmente y se suma a la señal. Por favor, lo corta el audio. No sé de quién está su audio encendido. Entonces, les decía, aquí tenemos el transmisor, aquí tenemos el canal en el que se introduce ruido y aquí tenemos la parte del receptor en esta transmisión modulada. En el bloque del receptor, subrayado en verde, tenemos primero un filtro a la entrada del receptor. Este filtro se encarga generalmente de realizar la limpieza del ruido que se va a introducir durante el viaje de la señal a través del canal. Luego tenemos el módem del receptor. El módem del receptor va a trabajar con el esquema de demodulación y el esquema de demodulación también se diferencia o se puede clasificar de acuerdo a tipos de demodulación. Hay demodulación ASK por llaveado de amplitud, hay demodulación FSK por llaveado de frecuencias y demodulación PSK, es decir, por llaveado de fase. Este módem demodulador del receptor trabaja también con un oscilador. Luego, el muestreador del receptor se encarga de discretizar el flujo continuo de datos que me llega en el demodulador. La señal muestreada en el bloque del receptor pasa a través de un bloque
¿cómo lo podemos llamar? Un bloque condicionante, un bloque condicionante que clasifica cada valor muestreado como un 1, como un 0. Y este es el valor que forma la cadena de información digital y los replica en el lado del receptor, ¿no? En este lado, en el lado del receptor, se tiene que obtener la misma información que se ha enviado desde la fuente de información. Este sería un esquema de modulación a través de portadoras moduladas y podría ser una pregunta de examen en la que el ingeniero les pida realizar el diagrama de bloques de una modulación digital. Esta sería la respuesta. Para el caso de esta gráfica, en la viñeta A nos dice que la secuencia binaria que tengo que codificar es esta: 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí tengo los 3 esquemas de modulación digital y sin los nombres de cada una de las modulaciones que estoy aplicando. La idea en este caso va a ser interpretar cada tipo de modulación de acuerdo a la gráfica la modulación, de acuerdo a la gráfica que se ve en pantalla. En este caso, cuando el 1 se representa de forma seguida y el 0 se representa como una constante de valor 0, en este caso estaríamos hablando de una modulación por llaveado de amplitud, ASK. Cuando los 1 se representan con una frecuencia fija y los 0 se representan con una frecuencia distinta a la que se representan los 1, entonces estamos hablando de una modulación por llaveado de amplitud, es decir, FSK. Porque aquí tenemos que todos los 1 se representan con una señal analógica, con una portadora de frecuencia F1, y los 0 se representan con una portadora analógica de frecuencia F2. F2 es diferente a F1 para diferenciar los unos de los ceros. Aquí tenemos 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1. En el caso de el tercer esquema, el tercer esquema es la modulación por llaveado de fase. Aquí tenemos el 1 que se representa con una señal de fase determinada, bueno, que está en fase, y cuando el bit próximo de la cadena de información es un 0, la fase cambia. En este caso, el parámetro que estamos cambiando es la fase de la señal. Lo pueden observar, la frecuencia es la misma, porque la distancia entre pico y pico, tanto para los unos como para los ceros, es la misma distancia entre pico y pico, o entre valle y valle. Lo que varía en la modulación por llaveado de fases es la fase de la señal. En este caso, la señal no está continuando, está iniciando aquí una nueva señal que está en desfase con respecto a la anterior. Para los unos tenemos esta señal que está en fase con el origen. Para los ceros tenemos una señal que, si no me equivoco, está en desfase de 180 grados. Esta sería la representación gráfica de cada una de las señales. Y bueno, el tiempo se está acabando aquí. Van a volver a entrar al mismo enlace para que tome el screenshot de la asistencia. Y en esta parte vamos a quedar, por favor. Entonces, volvemos a entrar al mismo enlace.